siento la tardanza, pero he estado enfermo y aún tengo algo de malestar por mi dolencia. Solo puedo decir que cuando me encuentre mejor será un día muy festivo para mí, al menos, que es lo que me interesa. Nos acercamos a la mitad del primer arco, que es el viaje de Naruto, por lo que sinceramente espero que la gente sea feliz con ello. Gracias a los seguidores de todas partes. No me pertenece Naruto ni otros personajes de otros animes y mangas. No hay descanso para los malvados. Tsuki no Kuni. Puerto principal. Tras el pequeño conflicto con los piratas, todo el mundo en el barco había mirado con algo parecido al terror a Kaien. Nunca se habían esperado ver jamás a un ninja de semejante calibre. Se suponía que los ninjas así de poderosos eran solo los Kages y sin embargo Kaien había aplastado sin ninguna duda a la más temible tripulación pirata de ese mar. Francamente, algunas de las personas estaban aterradas por eso, lo cual incluía al príncipe Michiru, que lo miraba con gran terror por lo que había visto, y Karu sin embargo no era así. El joven niño sí eso miró a Naruto y a Kaien más interesado en cómo ellos habían llegado a ser tan fuertes y poderosos. Pasó mucho tiempo con Naruto queriendo saber más acerca de los ninjas. Y con él vino también Chamu, que disfrutaba de las caricias del Uzumaki. En resumidas cuentas, Naruto y Kaien se habían convertido al niño pequeño en un ejemplo a seguir, dejando de pensar como su padre acerca del dinero y de cómo éste lo podía conseguir todo. Fue demostrado cuando se encontraron con la antigua esposa de Michiru, que obviamente no quería tener nada que ver con él. Vuelve conmigo. Tendrás todo lo que quieras. No habrá ninguna joya ni nada que tú quieras que se pueda negar con el dinero. Michiru se había presentado a la antigua mujer que había sido su esposa pensando que un poco de dinero podría sobornarla para volver a casa con él. Él no esperaba el rechazo de ninguna de las maneras, ya que después de todo, ¿qué no había que el dinero podía comprar? Pero él nunca se esperó la respuesta de su antigua esposa al respecto de ella volver con él. Nunca me podrás ofrecer lo que yo más quiero. No importa cuánto dinero creas que tengas, ni importa cuánto pienses que puedes gastar en mí, porque ese dinero no es más que papel que sirve para nada cuando no es de utilidad para la gente. Lo único que lamento es no poder tener a Hikaru conmigo para asegurarme que tu mal camino lo estropee. La esposa de Michiru no había tenido ningún problema con rechazarlo. Diablos, ella había sido algo más bien contundente con él y eso se había ganado unos pocos puntos para Naruto y Kaien. Sin embargo, la sorpresa vino con el joven Hikaru. Mamá, lo siento. No quiero ser así tampoco. No voy a serlo. Los ninja me han demostrado que una persona que se aferra a lo material es una persona que en verdad tiene pocas posibilidades de vivir una vida plena. Voy a ser mejor. Voy a llevar a padre por el buen camino y volveremos a ser una familia, yo lo prometo. Hikaru sorprendió con aquellas palabras a su madre, que solo pudo abrazar a su hijo con amor mientras derramaba lágrimas de felicidad por saber que su hijo no iba a seguir por el mismo camino que su padre, lo cual era una buena cosa en la mente de la mujer. Naruto solo podía pensar que el niño al menos todavía tenía esperanza. El adulto solo Dios lo podía llegar a saber, ya que después de todo el niño adulto era más bien incompetente en el mejor de los casos. Le daba mucha pena a este reino si tenía que ser guiado por una persona así como lo hacían los daimyos para asegurarse de que sus herederos no eran inútiles. Era una pregunta que le hacía mucha curiosidad, ya que las imágenes que tenía de los daimyos no eran las mejores a tener, por desgracia. ¿Sabes, Naruto? Me extraña mucho que nadie esté dándose cuenta de la trampa que tenemos jodidamente delante. Quiero decir, este es el príncipe heredero con su hijo y no hay nadie saliendo para verlo venir. ¿No es eso una duda de gran cantidad en tu mente? Era una pregunta que Kaien sabía que cualquiera con dos dedos de frente haría sin ninguna duda, y cuando Naruto solo lo miró por un momento supo que él mismo se estaba haciendo la misma pregunta. ¿Cómo? Nadie podía cuestionar la llegada del joven príncipe. Bueno, nunca dijimos que la gente fuera lista en realidad. Quiero decir, mira a nuestro cliente. Es tonto. No es más que un niño en el cuerpo de un adulto. Nunca será capaz de hacer la más mínima cosa por sí mismo, por lo que para mí que el niño va a aprender por las malas o va a terminar muerto al terminar nuestro trabajo. Era una clara realidad en la mente de Naruto que el niño rey podía muy bien terminar muy mal por no hacer adecuadamente su trabajo. Sin embargo, su misión ahora era terminar las amenazas, no preocuparse por el destino del niño príncipe. Hay veces en que me pregunto qué serías capaz de hacer, Naruto, con esa mente tuya. Francamente eres aterrador y no creo que haya nadie que se pueda oponer a esa mente tuya. Si te pones en serio, creo que incluso podrías darle un buen partido a los Nara con su inteligencia. Kaien se refería a su capacidad de análisis de situación.
Francamente era como si nada se le escapara a la atenta mirada de su compañero de armas, y eso era como decir de mínimo, ya que no solo era capaz de predecir sino también era más que capaz de ver las cosas con antelación. Según lo que captaba podría ser capaz de muchas cosas, Caen, pero solo un estúpido por completo revela todo lo que es capaz de hacer así como así. Además, no me irás a negar, mi buen amigo, que el no saber de mí es como tratar de resolver un puzzle, y teniendo en cuenta lo mucho que estos te gustan, creo que te estoy haciendo un favor al no mostrarte de todo lo que soy capaz de hacer. Naruto tenía que contener un poco su risa al ver a Caen mirarlo molesto. Si había algo que Caen amaba eran los puzzles. Siempre lo verías con un nuevo tipo de puzzle cada vez que visitaban algún establecimiento queriendo resolverlo. Lo sigo diciendo muy en serio, Naruto, de cuántas cosas serías capaz de hacer con esa mente tuya es increíble. Podrías haber hecho mucho bien en Konoha. Podrías haberlo sacado a la luz si lo que hiciste con ese niño era una pequeña demostración de lo que eres capaz. ¿Por qué no hacerlo? Esa es una de las preguntas del puzzle y creo que tengo la respuesta. Caen vio como Naruto lo miraba y sabía que estaba interesado en saber su respuesta. Después de todo, Naruto ocultaba siempre sus acciones, y saber de alguien que creía saber acerca de él solo significaba que tenía un interés en él. No has querido salvar a Konoha porque piensas que no se puede salvar. Esto era un niño. Un niño pequeño que no tenía una influencia mejor en su vida y que esperabas poder salvar de la mentalidad de todos los demás, en especial de su padre. Por eso has estado interesado en que el niño esté cerca de ti. Pero con Konoha las cosas son diferentes, ¿no es verdad? Caen sabía que había dado en el punto clave. Naruto no era una persona de las de hacer una cosa sin razón aparente, y él solo tomaba decisiones en base a lo que sabía o aprendía, por lo que era obvio que Naruto había reaccionado con Konoha de una forma que una persona sin esperanza haría. Konoha está gobernada por adultos. Tú mismo lo has dicho. Un niño puede ser salvado pero un adulto no puede. Un niño es moldeado con las decisiones de los mayores. Salvar a Konoha habría implicado tener que salvar a los adultos, y eso estaba en contra de lo que tú pensabas acerca de ellos. ¿Por qué? Porque los adultos de Konoha han demostrado no ser dignos de ser salvados. Y como no creías que sería posible salvar a los niños, tiraste la toalla con Konoha. Era una cosa que le había costado un poco averiguar, pero su trato con el niño había sido la piedra angular para llegar a todo esto, y cuando vio que Naruto lo miraba fijamente supo que esto había sido acertado. Es cierto, Konoha no se puede salvar. Un tonto con la idea de que todo el mundo merece una oportunidad habría pensado que se pueden tomar decisiones para ayudar a la aldea. Un tonto habría pensado que los adultos solo tenían que recibir una patada en sus culos y volver a la normalidad. Pero eso sería si uno es un tonto, y yo soy muchas cosas pero un tonto no lo soy. Naruto estaba dejando que algunos de los recuerdos de su pasado le llegaran para recordarle que era lo que más lo había motivado para irse del pueblo y aprovecharse de la estupidez del consejo. Fue una cosa muy simple: soy lo que soy. Soy soldado. Soy Daiyokai. Y no dejaré que nadie me diga jamás lo que tengo que ser. Eso es lo que Konoha quería hacer conmigo, y el infierno se congelará antes de que eso pase por nada en el mundo. Es más, tengo la más mínima intención de permitir que nadie ni nada me diga jamás cómo vivir mi vida. Solo yo diré y decidiré mi camino en la vida. Naruto tenía esas cosas más que claras, y no dejaría que nada ni nadie en el mundo le dijera cómo las cosas debían ir. De ahí en adelante Caen solo asintió ante las palabras de su amigo. Naruto había dejado muy claro que no era una persona de obedecer ninguna norma bajo ninguno de los conceptos del mundo. Si alguien era tan estúpido como para pensar siquiera en darle una mísera orden, entonces estaría en un mundo de dolor absoluto, algo que en verdad podía entender. ¿Por qué obedecer a personas normales cuando tanto él como su compañero de armas eran lo más cercano a verdaderas fuerzas de la naturaleza? Fue un poco desagradable también porque ese era el plan que todos en el mundo tenían para la gente como ellos. Controlar a los que son demasiado poderosos o matarlos. Sin embargo, pronto su atención se vio desviada cuando se encontraron con ver movimiento por las calles. El príncipe inútil no pareció entenderlo o verlo, pero para un ojo experto como Naruto era más que obvio lo que pasaba, y se podía decir sin ninguna duda de que había gente por ahí que ya los estaban tratando de acorralar. Valiente pero estúpido. Uno nunca debe actuar contra aquellas amenazas que son demasiado imposibles de ver, y francamente él mismo era una fuerza así a tener en cuenta, y eso era solo uno de ellos, pero los dos juntos eran capaces de destruir un ejército como este. Francamente Naruto vio más movimiento por las calles, indicando que los estaban rodeando por todas partes. No eran shinobis. Diablos, ni siquiera shinobis.
Solo parecían ser la típica milicia que es formada en los gobiernos más pequeños. Esto hacía su trabajo más sencillo, ya que eliminar una amenaza de este tipo significaba que no tenían que tener ningún prisionero, pero claro, ese nunca había sido su plan. Para Naruto la traición no era una cosa tolerada de ninguna manera y no tenía ningún problema con resolver los problemas a la antigua usanza. En verdad, ¿sabes qué? Le voy a dar a esta milicia un 5 por su poca habilidad para poder preparar una emboscada. De lo que mis capacidades de sensor me dicen, nos están rodeando lentamente poco a poco y obviamente cerrando todas las rutas que podamos tomar técnicamente para poder salir de la isla. Era la pura verdad y Kaien estaba en verdad decepcionado. Había venido a esta misión pensando que se enfrentaría a una amenaza de gran nivel y sin embargo solo eran pequeñas moscas que los molestaban. Ellos no son los únicos que nos están rodeando en realidad. Hay un segundo grupo. Menos numeroso y mucho mejor preparado. Más que rodearnos, nos están siguiendo como esperando el momento adecuado para saltar a nosotros. Desconozco si son una amenaza o si se trata de un grupo de salvamento para el príncipe. Mi informante me avisó de que la mayoría de la fuerza militar se puso del lado de Shabadaba. Naruto no tenía ni idea de lo que era este segundo grupo, pero si tenía que hacerlo los derrotaría al mismo tiempo que a las fuerzas militares del ministro. No es como si fueran a ser una amenaza para él. Ya veo, de todos modos, estamos llegando a las puertas del palacio. Creo que es hora de que nos preparemos para el show que sin duda el tonto y basura ha preparado para el príncipe, ¿no crees, mi amigo? Kaien estaba casi dejando la sed de sangre salir de él. No era porque fuera un sanguinario, sino por la idea de eliminar traidores. Era una persona con ciertos códigos éticos, y los traidores estaban en lo más bajo de su lista de posibles aliados, y más bien estaban en su lista a ser tratados adecuadamente, y entonces llegaron a las puertas del palacio. Allí los estaba esperando el primer ministro con todo ese aire de pomposo, esperando sin ninguna duda de que podría matarlos. Naruto no tuvo que enfocarse mucho para ver a los soldados del reino empezar a salir para obviamente luchar por el señor ministro. Era deprimente, tampoco valoraban lo que su gobernante había hecho, que lo vendía por algunas piezas de plata. Para Adrián era más que claro que se tendría que hacer una profunda limpieza después de la destrucción de Shabadaba, que ahora estaba pregonando acerca de cómo iba a matar a los príncipes. Naruto solo podía pensar que este era el típico malo de situación. Era un hombre tonto y envidioso que había querido lo que no era suyo desde hace mucho tiempo. Lo que sin embargo sorprendió a Naruto fue la reacción de los dos miembros de la realeza de Tsuki. El príncipe heredero estaba tonto y actuando como si no entendiera nada. Este era el futuro líder de una nación. Pero el niño estaba mirando con clara furia, obviamente molesto por la traición de Shabadaba. Parecía que el niño tenía todavía un potencial después de todo que él no había previsto de ninguna manera. De todos modos, querido príncipe, tu vida se ha terminado. Mándale saludos a tu querido padre en el infierno, porque allí es donde lo verás después de que esto haya terminado. Jujajuaja. Shabadaba se rió y luego dio la señal para que varios de sus hombres se acercaran. Cuando sucedió lo previsible, perdieron la cabeza. Naruto odiaba monólogos y el monólogo del ministro lo había molestado en verdad, por lo que estaba más que dispuesto a ponerle una llave en él y ridiculizarlo lo máximo posible. ¿En serio? ¿Solo te has vuelto contra tu señor porque querías comer? Como patético, de una pequeña figura patética y débil. No es de extrañar que esta gente también te siga. Todos son tan débiles y patéticos. Podría matarlos de mil maneras y no te darías ni cuenta de cuando lo hiciera. Naruto estaba a punto de proceder cuando varias bombas de humo estallaron en la zona. Él alzó la ceja solo para ver a un grupo de hombre con un chaleco y el símbolo de Tsuki se acercaba a ellos. Si Naruto hubiera sido una persona sospechosa, habría llegado a pensar que eran enemigos. Soy el capitán Korega de las fuerzas militares de Tsuki no Kuni. Estoy aquí para ayudar al príncipe y su hijo y llevarlos hasta el rey, así como asegurarme de que la amenaza contra sus vidas es completamente eliminada. El capitán general empezó entonces a arrastrar a los dos miembros de la realeza, mientras Naruto y Kaien solo lo seguían, curiosos acerca del señor de Tsuki no Kuni, más que nada ya que después de todo querían ver al gobernante de este reino y saber si bien vale su tiempo o solo es un gobernante inútil más. Palacio de Tsuki no Kuni. Shabadaba no era feliz en absoluto. Su plan era simple y sencillo. Él contaba con el respaldo de las fuerzas de la milicia de Tsuki no Kuni y además de eso contaba con el apoyo de 3 de los ninjas más poderosos de Hetsugakure. En pocas palabras, era él quien tenía la ventaja en todo este asunto de conseguir el control del trono y del reino.
Y sin embargo el maldito mocoso, que era Michiru y su hijo se habían escapado de sus manos, dejándolo ver como nada más que un idiota que valía menos que nada. No solo era insultante en su opinión, sino que además era una forma de ponerlo hacia abajo Korega y su unidad de élite eran más que capaces con paso lento, pero seguro de eliminar toda su influencia si conseguían poner de alguna manera al príncipe y a su hijo a salvo. No podía consentir nada de eso. Tenían que ser eliminados de la manera más eficiente posible, o de lo contrario ellos le quitarían su reino. Su mundo. Su poder. Todo era suyo y de nadie más, por lo que él tenía que moverse de la mejor manera posible para eliminar las amenazas. El problema sin embargo es que un ninja estaba protegiendo al príncipe y no tenía ni idea de quién era una molestia por decir como mínimo. Una existencia que no solo era una amenaza para su futuro, pero que él podía decir que no era la típica persona que iba a tratar con él de manera amable. No había nada que pudiera hacer salvo por encontrar una forma de inmiscuir por completo a Hetsugakure, aunque ellos ya habían dicho que solo apoyarían al vencedor de todo este lío y que no se meterían en ningún bando, para evitar de esta manera que sean acusados por cualquiera de los bandos. Era molesto por decir como mínimo y no quería nada más que golpearlos por su cobardía. ¿Sabes, jefe? Creo que tenemos que conseguir refuerzos y sé la persona más que adecuada para conseguir aquí a ayudarnos. Podría salirnos un poco caro, pero creo que podríamos contar con un guerrero de alto nivel que nos eche una mano con las plagas. Ishida te había observado desde fuera lo que el ninja contratado por el príncipe hizo y un poco lo había preocupado. El control elemental no se había visto jamás de esa manera, por lo que era lógico que él tuviera sus preocupaciones al respecto de este ninja. No ayudaba a que no lo hayan sentido de ninguna manera. ¿Estás diciendo de alguna manera que no podéis ocuparos de ese mocoso o quien sea que él sea? Estoy más que seguro de que vosotros, con vuestras gamas de habilidades únicas y excepcionales, tenéis todas las posibilidades de eliminar la amenaza que es ese niño y después simple y únicamente entregarme la cabeza de los dos últimos Tsuki. No podía creerse lo que estaba escuchando. ¿Gastar más dinero? El dinero era suyo y no se lo daría a nada ni a nadie solo por eliminar a un maldito mocoso que seguramente no era nada para temer. Sin embargo, la mirada de Ishida le dijo que era mejor pensárselo un poco. Mira, jefe, no quiero ser aguafiestas, pero el mocoso ese que llamas como nada mató a 10 de tus hombres con manipulación elemental. Ninjas usan los elementos como armas, pero necesitamos hacer sellos de manos para poder llevar a cabo los jutsus. Sin embargo, este ninja solo necesitó controlar un elemento para matarlos. ¿Qué te quiere decir eso? Pues que el puñetero enemigo es una verdadera amenaza a ser considerada. Y eso era quedarse corto. Un ninja podía decir la amenaza con solo saber si podían ser o no detectados. Sin embargo, este joven no fue detectado de ninguna manera, lo cual quería decir un alto grado de preparación en combate, por no decir los hombres de Korega. Jefe. No quiero sonar mal, pero Korega y sus hombres son más que suficientes para eliminar a toda tu milicia sin ningún problema. Si no contamos con una fuerza que nos sirva para eliminar al ninja, eso significará que seremos nosotros tres los que estemos ocupados con él tratando de matarlo, y eso le daría ventaja a Korega y sus hombres de moverse como quieran. Ishida no iba a morir por este pendejo de ninguna manera. Si su enemigo era poderoso, entonces lo mejor que podían hacer era simple y únicamente actuar con cuidado, y la mejor forma de hacer eso era por medio de tener un respaldo adecuado. Bien, quiero que contactéis con este ninja, que es tan bueno que creéis que servirá para eliminar la amenaza de la que tanto estáis preocupados. Pero que quede claro que no voy a desperdiciar una gran cantidad de dinero con él. Quiero un precio asequible, no una estafa como sé que algunos de estos ninjas renegados son más que capaces de dar. Si se esperaban de cualquier manera que él pagase por una extorsión, estaban más que equivocados, ya que su dinero no se iba a tirar por ahí como si fuera vulgar basura. Ese era su dinero y no lo dejaría caer con nada ni nadie. Ubicación oculta de Tsuki no Kuni. Naruto tenía que dárselo al rey. Era un hombre que no tenía las miradas de su hijo. Donde su hijo se veía tan despreocupado, incluso en una situación tan tensa como esta, el rey se miraba serio y más bien preocupado. Y eso que el hombre se estaba muriendo. Al parecer el veneno era el arma predilecta de los ninjas que trabajaban para Shabadaba y lo habían envenenado, aunque incluso en su estado el hombre se negaba a dejarse ver débil. Otra cosa que se destacó es que el hombre no parecía estar tan incómodo en la cueva que estaban. Naruto miró al hombre que estaba claramente mirando irritado a Michiru porque el niño bebé estaba lloriqueando acerca de cómo esto no tenía ningún sentido. Naruto tenía que contener golpearse la cara con la mano por la actitud del príncipe, y de lo que podía decir su propio padre estaba de la misma manera.
Francamente Naruto podía decir que el hombre estaba más que nada disgustado con la actitud de su único hijo y estaba llegando al extremo. Un extremo que se vio cuando le dio un tortazo en la cara a Michiru, claramente harto de su comportamiento inmaduro. Ya eres una persona mayor y adulta. Debes estar parado sobre tus propios pies y ser capaz de hacer las cosas por ti mismo, por lo que es mejor que dejes de comportarte como un niño pequeño y ser mejor que te comportes como un adulto responsable. A mi muerte serás el rey y como rey deberás hacer lo que es necesario para mantener a este reino a salvo y por lo que estoy viendo tu hijo es más apartamento que tú. El rey era molesto. Había luchado durante una década contra las incursiones piratas que trataron de recuperar las islas para sus usos para que su hijo tonto se dejara llevar por completo por no ser un adulto. Esto era culpa de haber protegido demasiado a su hijo cuando era un niño y tanto él como su difunta esposa tenían la culpa de ello. No quería nada más que mantenerse un tiempo más con vida para asegurarse de que fuera su nieto y no su hijo el que heredase el trono, ya que podía decir que el niño era cada vez más maduro y eso era quedarse corto. Fue solo con echarle un vistazo a los dos acompañantes que supo que eran los que habían tenido el efecto en su nieto de cambiarlo para mejor. Si tuviera más tiempo en la vida los tendría recompensados por ello. Me muero y no hay nada para evitarlo, pero haría mucho bien saber que todo por lo que he trabajado, todo mi esfuerzo, sudor y lágrimas será al menos recompensado adecuadamente sabiendo que dejo mi reino en buenas manos, pero no voy a mentir Michiru y decir que es así porque lo siento mucho por decir esto mi hijo, pero no eres capaz de ser rey. Las palabras del rey golpearon duramente al niño mimado. Nunca se había esperado esas palabras de su padre. Ser rey significaría que él lo tendría todo y todo cuanto quisiera, así que ¿por qué no ser rey? Antes de nada déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es el tesoro de esta isla? ¿Son nuestras plantaciones de opio? ¿Nuestras prístinas playas? ¿Nuestra riqueza turística? ¿O es nuestro pueblo duro y trabajador que se defendió de los piratas cuando quisimos hacer de este nuestro hogar? Mientras que no tengas clara la idea, me temo que no hay nada que pueda hacer por esta tierra. No podrás ser rey. El anciano se detuvo de hablar para escupir algo de sangre. Sentía como poco a poco su cuerpo se moría, pero no quería dejar su reino como estaba. Necesitaba ayuda de toda la gente posible y lo necesitaba a él precisamente. Naruto se quedó un poco impactado por las palabras del rey. El hombre era uno que había firmemente luchado por hacer de este su hogar, eso era más que claro, y el hombre quería asegurar que su hogar tenía un futuro más estable. Sin embargo, no tenía ningún problema con recriminarle las cosas al príncipe que no había madurado. No había que equivocarse, él amaba a su hijo, pero era bastante obvio que en la situación actual el niño gordo no era el adecuado para gobernar. Se necesitaba de alguien fuerte que elevase el reino mientras todavía estaban en este estado. Es por eso que Naruto tomó una decisión. Dígame su majestad, ¿hasta dónde llegaréis por asegurar vuestro reino? ¿Hasta dónde iríais vos por asegurar que lo que es vuestro hogar se mantenga a salvo y protegido? ¿Daríais vuestra vida sin dudarlo por enviar por el camino adecuado a este reino? ¿Os sacrificaríais con gusto por ellos? Naruto estaba mirando en busca de cualquier señal de mentira con su Sharingan, interesado en saber cuál sería la reacción del hombre que se moría en ese mismo momento. Ni que decir tiene la sorpresa cuando vio al hombre mirarlo con esa mirada de acero puro. No daré la espalda a mi reino de ninguna de las maneras. Mi familia y mi reino me necesitan y yo daré todo lo que tengo por asegurarme de que ambos se mantienen en pie. ¿Me preguntáis de qué sería capaz por tal de conseguir que mi reino se mantenga y que mi familia viva? Yo respondo a eso que daría todo lo que tengo por mantenerlos con vida a todos ellos. Nunca dejaría que la gente que dependía de él estuviera sola por nada en el mundo. Él lo daría todo sin ninguna duda y aún así eso sería poco. Pero cuando vio a Naruto sonreírle, él sintió como si estuviera presenciando algo único. Entonces, es mi deber como un gobernante el de ayudar a otro compañero que está en problemas. No os equivoquéis, su majestad, esto va a doler mucho y os va a costar una gran cantidad de tiempo, pero al final os dará la oportunidad que tanto buscáis. Ninpo Itami no Chiyu, curación del dolor. Era su técnica creada por sí mismo con ayuda de los sellos del clan Uzumaki, en un medio por el que a través de un sello en su palma de la mano transmitía el chakra de su cuerpo para reparar los daños causados por agentes patógenos. Se trataba de una de las técnicas más preciadas del clan Uzumaki, que buscaba utilizar ninjutsu médico sin la necesidad del control de chakra tan perfecto que buscaban los ninjas médicos. Para Naruto había sido un alivio encontrar esta técnica, porque aunque él sabía que se podía curar sin ninguna dificultad, él sabía muy bien que otros que estuvieran cerca de él no tendrían esa oportunidad.
Había tenido que alterar también un poco el sello porque su chakra era más de 100 veces más potentes que el Uzumaki más poderoso conocido humano. Korega vio con asombro como la herida envenenada de su señor se curó. La putrefacción que había desencadenado el veneno también empezó a desaparecer a los ojos del comandante de los ejércitos de Tsuki no Kuni. Estaban todos sorprendidos por esta hazaña, aunque no había ninguno más sorprendido que Kaien. Él solo sabía que tendría que esperar para que Naruto le diera una respuesta de lo que estaba pasando, pero él sabía que Naruto le daría la respuesta a su cuestión. Y Karumiro, a dónde estaba su abuelo tumbado, pensando que esta sería la última vez que lo vería solo para ver a Naruto estar ayudándolo de alguna manera. Era fascinante de ver en opinión del niño, que jamás había pensado en ver algo semejante. El niño entonces vio como Naruto retiraba la mano y se confirmaba la curación de su abuelo, algo que hizo al niño casi saltar en su abuelo por estar alegre de su curación. El niño asintió al hombre Uzumaki antes de abrazar a su abuelo, contento de que estuviera bien ahora. Naruto vio la mirada de Kaien y le hizo un gesto para salir fuera para tener una charla tranquila entre ellos. Él normalmente no habría ayudado a nadie y habría pensado que lo mejor es dejarlo con la muerte ya decidida, pero Naruto vio en el hombre mayor mucho valor y no estaba seguro de que sería capaz de dejarlo morir así como así, por lo que pensó que lo mejor era ayudarlo. También sería mejor tener al hombre mayor como rey que a Michiru, que era después de todo más un niño que una persona adulta. Naruto estaba fuera de la cueva y esperó pacientemente hasta que llegó Kaien. No voy a mentir y decir que no te he sorprendido con lo que he hecho, pero tengo mis razones, Kaien. Eran razones bastante válidas a decir verdad y estoy más que seguro de que estarás de acuerdo con ellas. Naruto miró a Kaien y cuando este le hizo el gesto de que se explicase empezó a pensar más o menos cómo decírselo antes de que llegó a la conclusión de que ya había llegado a la decisión adecuada. El rey es una persona amada por su pueblo. Shabadaba controla el pueblo por miedo del miedo, pero si lo derrotamos y colocamos a Michiru, ¿cuál será la reacción del pueblo? Al principio buena debido a que es hijo de su padre, pero después de eso se opondrán a él al ver su trabajo inútil. Como verás, no pensé que fuera la mejor de las ideas de dejar a este tipo ahí con el poder, por eso es uno de los motivos por los que salve al rey. Naruto vio que Kaien aceptaba sus palabras y en verdad estaba agradecido. Jamás podría sacrificar a un aliado como lo era Kaien ni por el rey de este pueblo. El valor no era el mismo, pero hay más motivos. Queremos seguir en el anonimato y Michiru no es una persona en el poder que se fuera a mantener callado acerca de nuestras presencias. Esto llevaría a Konoha, Kiri y Kumo detrás de nosotros. Con la ayuda del rey podríamos mantener nuestra participación en el máximo de silencio posible siempre y cuando una determinada persona no intente venir directamente a por nosotros, por lo que de ahí otro motivo más para mí tener al rey. Necesitaban contar con el anonimato lo máximo posible, de no ser así y entonces las posibilidades de tener compañía de las grandes aldeas eran más que posibles. El último motivo que tengo es más bien mío, pero creo que debo decírtelo porque te respeto. Ese hombre es un soldado. Somos Dai y Yoka y tenemos un respeto por los guerreros que de verdad muestran a sí mismos como adecuados líderes. Ese hombre ha sangrado por su pueblo. No creía que su muerte debería haber sido postrado de esta manera sin tener un digno heredero. De ahí que lo haya salvado. Para que al menos tenga un legado más que aceptable. Y ese era su motivo final. Legado. Todo el mundo merecía un legado, en especial los guerreros como ese hombre. Ellos estaban a punto de continuar acerca de lo que era el asunto de salvar al rey cuando sintieron la llegada de una presencia poderosa. No era ni remotamente cerca de su nivel de poder, pero era una presencia verdaderamente fuerte. Casi en el nivel de un Jonin Elite, y eso hizo que ambos Dai y Yokai se emocionaran porque solo quería decir que Shabadaba no estaba corriendo riesgos con ellos. Era bueno, significaba también que tendrían una lucha entretenida. En realidad, Palacio de Tsuki no Kuni, Keronte Ryudoji era un hombre fuerte. Él sabía eso. Era uno de los 7 lores de los Ryudoji después de todo, y eso quería decir que era un hombre de bastante habilidad y poder. Como todo miembro del clan se especializaba en el uso de un arma, siendo en su caso un yari que tenía en su espalda. Pero el caso es que estaba aquí por un motivo de seriedad. No hace ni 20 minutos uno de sus mariscales de campo les había informado a él y su señor de que el hombre responsable de la muerte de sus miembros en Nami no Kuni estaba aquí, por lo que obviamente había decidido venir hasta aquí con la intención de matarlo. Después de todo lo que ese hombre había hecho era una humillación para el clan. Los otros 6 lores junto con su señor habían tenido que debatir sobre cómo traerlo y habían llegado a la conclusión de que tendrían que disponer de una de las herramientas más maravillosas construidas por el clan.
Después de todo, un clan tan antiguo como el suyo, así como siendo un poco de ave de rapiña, había logrado adquirir muy buenas cosas a lo largo de los últimos 200 años, por lo que su llegada hasta aquí y es como había llegado era por medio de una de las maquinarias más excepcionales jamás concebidas por el ser humano. El Birmana era un barco dorado con el que su clan podía llegar a cualquier parte del mundo. Había sido construido y creado gracias a los descubrimientos en Sora no Kuni tras su destrucción. No era una embarcación tan grande como su mayor fortaleza, también conocida como Anko Batician, sino que se trataba de un barco con una capacidad para cerca de 50 personas. Entre los que estaba una tripulación de 10 miembros, y 10 miembros aparte que estarían, más que nada, para el objetivo de suministrar el chakra necesario en caso de las fuentes de energía de la nave se agotasen. Había venido con 30 subalternos con el objetivo de imponerse a su enemigo. De lo que había oído era un sensor, por lo que para enmascarar la presencia de sus hombres, les había pedido que se ocultasen lo mejor que podían mientras que al mismo tiempo dejaba todo su poder salir. Era un riesgo a tener en cuenta, pero era mejor que pensasen que Ben y a él solo a que pensasen que Ben y a él con otros tantos que lo acompañaban. De esta manera al menos tendría la superioridad de la sorpresa, y quizás con algo de suerte la Jumérica había aterrizado cerca del palacio de Tsuki no Kuni, porque también sabía que esta oportunidad era demasiado hermosa como para dejarla pasar. Después de todo, el que estaba dando este golpe de estado los necesitaba y ellos lo usarían por un lado para llegar a su agresor y luego para obtener de Tsuki no Kuni una nueva base de poder para el clan. Simplemente era perfecto. Por eso cuando salió del barco y se vio amenazado por la patética milicia decidió perdonarles la vida por el momento. Ministro Shabadaba, ¿y si le dijera que ambos tenemos un enemigo común? ¿Y si le dijera que su enemigo ha contratado a una persona que ha molestado lo bastante a mi clan como para enviarnos a mí y mis hombres tras él? Keronte podía ver prácticamente la mente del ministro estar pensando en qué hacer exactamente. Era obvio que el hombre era ambicioso y codicioso, y eso es lo que lo llevaría a la muerte. El clan nunca dejaría que una existencia tan patética se pudiera asociar con ellos de cualquier manera. ¿En serio? ¿Una alianza? ¿Cómo es que te has enterado de mis problemas? Tsuki no Kuni se ha mantenido perfectamente aislada de todo este jaleo. De haberse enterado la gente del mundo exterior, entonces las posibilidades de muchos de los grandes pueblos tratar de alguna manera de meter las narices aquí, entonces son muchas posibilidades. Shabadaba no sabía qué hacer. Este hombre le ofrecía 30 shinobis así como él mismo para solucionar este lío enorme, pero él no era estúpido y sabía que siempre había un precio. Y quería saber cómo se había enterado. Ministro, ¿de verdad quieres saber cómo una fuerza que se mueve de manera como una serpiente se ha enterado de que tu pequeño país está en medio de lo que casi parece una guerra civil? Francamente, ministro, creo que esa es una movida estúpida. Pero si me ayudas a llegar hasta el responsable de hacer daño a mi clan, entonces te ayudaré matando a la familia real. Y lo tenía. Solo era cuestión de que el hombre estúpido dijera las palabras que tanto le hacían falta. Después de todo, si una cosa se hacía de manera legal, entonces nadie se podría oponer a ellos. Shabadaba lo pensó detenidamente. Eran valiosos shinobis que venían a echarle una mano a resolver un problema gordo. No es que desconfiase de Isidate y los otros dos, pero cuando es 34 contra 2 las posibilidades fijo que están del lado del número mayor. En ningún momento se le pasó por la cabeza que solo fuera un peón. Después de todo eran los shinobis los que eran peones. Simples marionetas a ser usadas y tiradas una vez que ya no eran útiles, por lo que una vez se lo pensó detenidamente, él firmó el documento que autorizaba la presencia de estos shinobis sin ver venir el kunai que atravesó su garganta. Muchas gracias, amable hombre, por dejarme pasar y hacer de esto mi cruzada. No te inquietes. La familia real será completamente eliminada, mientras que esta isla se convertirá en el nuevo hogar de mi clan. Gracias inmensamente por esto, buen hombre. Con un gesto de su mano sus ninjas cayeron sobre la milicia presente y los 3 estúpidos ninjas que los acompañaban. Ahora tenía un trono que asegurar, una familia que matar y un bastardo al que torturar. Costa de Tsuki no Kuni. Varias horas más tarde, Naruto estaba tranquilamente sentado sobre una roca mientras todos los hombres de Korega así como el mismo Kaien y la familia real estaban reunidos. La información que el clon de Naruto había obtenido no había sido una cosa buena en la mente de ninguno de ellos y estaban más que preocupados por la información obtenida por Naruto, ya que el tonto del ministro había dado permiso completo de entrada a los ninjas del clan Ryudoji y eso solo significaba que ellos tenían vía libre para actuar como ellos quisieran. La única opción es liberar a esta tierra de ellos, pero lo veo un poco complicado de hacer después de todo. Esta no es una milicia de poca monta.
Son 30 ninjas veteranos de combate y capaces de Dios solo sabe qué. Francamente, su majestad, no sabemos qué hacer. Korega había entrenado muy bien a sus hombres y sabía que con ellos podía fácilmente hacer daño al ministro y sus hombres, pero estos ninjas eran otro asunto a tener en cuenta. Eran más una amenaza no solo por sus habilidades, sino por lo poco que sabían de ellos. La última vez que me enfrenté a ellos, 3 de sus miembros eran Jonin y eran de la baja cadena alimenticia. Mi informante me ha hablado mucho de este clan. Son un clan que se ha escondido a lo largo de los años, tratando por todos los medios de obtener el máximo de recursos que más tarde les puedan servir. Antaño fueron de la tierra de Tetsu, pero después de que Tetsu se volviera completamente samurái, se quedaron sin hogar, por lo que es lógico que quieren este país para convertirse en su nuevo hogar. Naruto había hablado con su informante un día después de la liberación de Nami, preguntando acerca de los 3 ninjas. La información que obtuvo no es que le gustase mucho los Ryudoji, eran un clan de Tetsu no Kuni especializado en el uso de armas, y combinándolas con desde ataques venenosos hasta el uso de técnicas de apoyo elemental específicas para dichas armas. Eran un clan sanguinario que no tenía la más mínima cosa a favor de la piedad y que se aprovechaban de los más débiles que ellos. Utilizaban a esclavas para la cría y tener grandes números. El consejo del clan estaba formado por lo que ellos llamaban los 7 lores y el líder del clan, cada uno con un grupo de élites shinobis. Estos 30 shinobis que habían venido con este ninja eran sus élites. Naruto sabía muy bien que estaban aquí por él, pero seguramente la idea de hacerse con el control de una isla con amplios recursos era demasiado de una tentación para ellos. No tenía más alternativa que luchar. Cuando Naruto miró hacia Kaien, se dio cuenta de que él mismo tenía una mirada llena de emoción. 30 ninjas de alto nivel para ellos dos. Eso sería más duro de lo que habían hecho hasta ahora, pero sería un perfecto calentamiento en la opinión de Kaien para luchas más serias. Por lo que Kaien asintió hacia él como indicando que estaba de acuerdo con sus planes. En este mismo momento tal vez podríamos solicitar apoyo a las naciones que están a nuestro alrededor. Es obvio que a ninguno de ellos les gustaría mucho tener a un posible competidor y asaltante potencial, por lo que nos ayudarían siempre que tuviéramos un pequeño precio pagada para ellos. Es lo mejor a lo que puedo llegar, mi señor. A Korega no le gustaba tener que decir que posiblemente tenían que rendirse por el momento al respecto de su hogar, pero no veía otra solución para esto. Sin embargo, el rey miró hacia Naruto y Kaien y se preguntaba por qué se veían tan emocionados. No tardó mucho en darse cuenta de lo que los 2 ninjas pensaban. No es del todo cierto en realidad. Tanto Kaien como yo somos más que capaces de ocuparnos por estos ninjas, y como todavía estamos técnicamente bajo nómina para proteger al príncipe y su hijo, la eliminación de esta amenaza es parte de nuestro contrato. Además, cualquier intento de sacar al príncipe y su hijo, así como su rey, de estas tierras se reuniría con 2 puntos negativos. Naruto habló con seriedad y con tanta fuerza que atrajo la atención de todos los miembros, pero en vez de ser él quien continuó con sus palabras, fue Kaien el que decidió decir más cosas y dar su opinión al respecto. Si la familia real abandona a su pueblo ahora que están en necesidad de apoyo, aunque sea para tratar de reunir aliados para salvarlos, eso solo hará más daño a la imagen de la familia, haciendo que la gente del pueblo los vean con malos ojos. No solo eso, sino que además de eso, cualquier intento de sacarlos sería como encender una luz en una habitación a oscuras y atraería demasiada atención de la gente. Aquí nosotros les pondremos punto y final de manera permanente y será más eficiente. Kaien ya casi podía saborear el placer de la batalla. Estoy con mi compañero en esto. La familia real tiene demasiado valor como para ponerlos fuera de su nación cuando son más necesitados. Mi sugerencia es de aparecer en el puerto principal mientras que el rey promete ayuda a su nación. Esto atraerá a los ninjas y nosotros nos libraremos de ellos de manera definitiva. Es la única opción que veo a todo este lío ser solucionado en realidad. Naruto dejó que sus palabras se aposentaran en las personas de la sala. Michiru se estremeció de miedo solo de oírlas, pero nieto y abuelo más bien parecían dispuestos a hacerlo. Es una opción bastante buena. La tomaré por válida. Señor ninja, usted y su compañero más vale que se encarguen de esta amenaza para mi reino. Son nuestra única oportunidad de volver a ser libres. Hágalo y me aseguraré que la recompensa que ustedes tengan sea tan valorada como sus servicios a mi país. El rey dijo su palabra y todo el mundo supo que no tenían más opción que cumplir con dichas palabras. Naruto y Kaien se miraron antes de asentir. Tenían un trabajo que hacer y lo cumplirían sin ninguna duda. Puerto de Tsuki no Kuni, día siguiente, el rey y su familia aparecieron como si nada en el puerto. Cuando la gente los vio, muchos se alegraron.
Algunos se sintieron con la esperanza renovada al pensar que su señor los liberaría del monstruo que ahora vivía en el palacio. Solo había pasado un día, pero el hombre ya había impuesto que todos los niños de Tsuki no Kuni serían llevados para el servicio militar como ninjas que serían leales al clan. Hetsugakure todavía no había tenido tiempo de defenderse y preparar un ataque contra el invasor, pero ver allí al rey alentó a muchos de ellos, ya que sabían que el rey jamás los abandonaría por nada en el mundo, camaradas. Mis ciudadanos. Lo siento. Os he fallado. Os fallé cuando no pude detener a Shabadaba en su intento de golpe de estado, y por ese estúpido error por mi parte ahora tenemos un invasor en nuestro amado país. Un enemigo que solo espera que hagamos su voluntad y cumplamos con sus decisiones, pero ya os digo que no va a ser así de ninguna de las maneras. Takeru sabía que estaba siendo observado. Los ninjas enemigos estaban ahí mismo sin la necesidad de ocultarse, claramente divertidos, pensando que solo estaba haciendo el tonto de sí mismo, pero él no iba a ceder. Voy a liberaros. Luché una vez por nuestra nación cuando quisimos asentarnos en esta isla. Derrote a los piratas y convertir a nuestra querida isla en nuestro hogar. No voy a dejar que nadie nos arrebate nuestro nuevo hogar de ninguna manera. Voy a luchar y voy a hacer lo necesario por manteneros a todos a salvo de este enemigo nuevo. Takeru estaba por continuar hablando cuando una Kusahirama se había colocado en su cuello. Se vio rodeado por 10 de los ninjas que había traído el invasor, pero no tembló de miedo. Sabía que estaría bien y la gente de su nación dependía de él. Bravas palabras, anciano, pero déjame hacerte una pregunta, anciano. ¿Cómo vas a luchar contra nosotros? Somos ninjas. Somos guerreros entrenados para matar desde que somos niños, y tú no eres más que un patético noble con un sentido de la justicia demasiado malo para tu bien. ¿Cómo vas a impedirnos hacer lo que queramos con tu isla una vez que te matemos? El oficial de los ninjas estaba sonriendo divertido. Eso es lo que más le molestaba, porque los ninjas debían estar sujetos a los daimyos y demás miembros de la realeza. Ellos eran el verdadero poder de las naciones. Sin embargo, se sorprendió cuando el rey solo se rió. Es siempre un error el darlo todo por sentado, y creo que dar por sentado que voy a morir así como así es una estupidez. No importa mucho mi muerte, porque con mi muerte lo único que podrías conseguir es a las demás naciones involucrarse y venir detrás de vosotros. Pero si con mi muerte mi gente estará a salvo y libre de vosotros, entonces con mucho gusto yo daré mi vida. Takeru vio que su acto le había ganado una vez más el amor de su gente y sabía que ahora era el momento de que empezase el juego. Solo cerró los ojos, no queriendo ver lo que iba a pasar, ya que lo consideraba algo bastante brutal. Incluso si algunos de estos monstruos se merecían estas cosas, el ninja estaba a punto de decapitar ahí mismo al rey cuando sintió el entumecimiento de su cintura para abajo. Miró hacia abajo y se encontró con una mano de la que salía energía electroestática. El trato de gesticular cualquier cosa cuando se encontró siendo partido por la mitad, y de la nada, más bien un genjutsu de alteración de los sentidos, salió un Naruto que se movía de manera letal y silenciosa, que atrajo la atención de todo el mundo al saber que este hombre había salvado a su rey y señor. Uno de los ninjas trató de atacarlo por la espalda solo para ver cientos de proyectiles de agua formarse de la humedad ambiental. No tuvo tiempo de moverse de ninguna manera antes de que todos los proyectiles lo atravesaran de lado a lado, dejando un cuerpo con cientos de agujeros en el suelo. Ni que decir tiene que esto sorprendió a los ninjas del clan invasor por ver a 2 de sus compañeros morir con tanta facilidad, y fue mucho peor cuando de un charco de agua surgió Kaien por medio de su Suichinpei, ocultación acuática. Los restantes 8 ninjas del clan invasor miraron con un poco de miedo, pero la idea de solo tener a 2 ninjas enfrente no los alertó mucho. Olvidaron que de estos 2 uno de ellos era el responsable de la muerte de 3 de sus camaradas, por lo que no tenían ni idea de la trampa mortal hacia la que se dirigían, pero ya era demasiado tarde como se lanzaron a por los 2 ninjas contratados por la familia de Tsuki sin pensar siquiera en lo que estaban haciendo. Naruto miró con lo que tenía que ser lástima a los pobres estúpidos antes de que se lanzó hacia adelante. Una mezcla de velocidad y fuerza dejó atrás con una onda de choque, apareciendo justamente delante de uno de los ninjas cuyos ojos se abrieron sin haber esperado semejante velocidad. Naruto no le dio tiempo de ninguna manera y con una rápida concentración de viento creó su Kaze no Yaiba y cortó la cabeza de dicho ninja, que tardó unos 2 segundos más en darse cuenta de que estaba muerto. Aunque su cabeza ya había sido cortada, Kaien no tuvo una explosión de velocidad igual, pero llegó sin mucha dificultad hasta su blanco, al cual alcanzó con una mano, agarrándolo por la cara antes de obligarlo a golpear el suelo con una fuerza brutal.
No siendo suficiente para matarlo pero sí suficiente como para dejarlo un poco oído. Él prácticamente manipuló el aire alrededor de su puño creando una especie de torbellino en su puño y posteriormente golpeando al ninja en toda la cara haciendo por él la cara. En ese mismo momento por la fuerza imponente del viento uno de los ninjas trató de acercarse por la espalda y atacarlo solo para encontrarse con un agujero en su pecho gracias a una bala de energía eléctrica que Naruto le había lanzado gracias a su manipulación del relámpago. Aunque otro ninja trató de usar a su compañero caído como solo un escudo de carne y tratando de cortar a Kaien con su Kusarigama. Por desgracia para este ninja se encontró con que dicho ataque no solo fue una estupidez sino una cosa que no debería ni de haber intentado como Kaien manipuló el agua de la humedad para crear un torbellino que lo protegiera arrastrando en el proceso al atacante. El ninja que ahora estaba en el aire vio con miedo como una lanza de agua se formaba en las manos de Kaien antes de que éste la lanzara y atravesara su corazón cayendo solo segundos después muerto. Kaien no se molestó en lo más mínimo por ello y se enfocó una vez más en los ninjas que quedaban con vida siendo 4 de estos que ahora se miraban con miedo por la muerte de sus otros camaradas. Cuando estos trataron de huir fueron sorprendidos, y él mismo aunque nunca lo admitiría, porque fueron rodeados por una cúpula de viento que giraba tan rápido como un tornado. Para evitar el riesgo de ser arrastrados por las corrientes de aire usaron su chakra para adherirse al suelo aunque Kaien no lo hizo aprovechándose de esto para verse por los aires antes de con su manipulación del aire golpear el aire mismo y lanzarse hacia abajo al mismo tiempo que por medio de la fricción del aire se envolvía en llamas y giraba rápidamente para crear un tornado taladro que cayó sobre uno de los ninjas y andó por los aires a los otros dos que no tenían ninguna manera de defenderse de dicha técnica. Naruto sorprendió a los dos restantes ninjas cuando creó por medio de su manipulación del aire un pequeño tornado que rápidamente se llenó de agua y fue recorrido por electricidad. Ninguno de los ninjas en cuestión quería que eso los golpease pero no tuvieron ninguna oportunidad como el torbellino relámpago, Senpu Kaminari, los golpeó de lleno electrocutándolos y al mismo tiempo haciéndolos picadillo por la fuerza del viento. Ni 2 segundos más tarde solo cayeron restos calcinados al suelo. Cuando Naruto vio su trabajo terminado empleó su control del viento para hacer retroceder el muro tornado, Torunedo Kabe, y dejar ver a todo el mundo del puerto sorprendido por la increíble habilidad de Naruto así como Kaien. Naruto ya podía ver la gente reuniéndose esperando saber más de ellos. Era molesto. No estaba aquí para hacer amigos, sino para eliminar una jodida amenaza que estaba aquí por culpa de uno de ellos, pero cuando vio a varios niños supo que no podía hacer nada pero dejarlos acercarse haciendo que los mismos niños se rieran por el hombre que era tan guay en sus ojos. Hemos terminado aquí pero aún nos quedan los del Palacio Naruto, por lo que será mejor que dejes de hacer lo que estás haciendo y nos pongamos manos a la obra. Ese malvado ninja no se detendrá por sí solo y luego podrás actuar como todo un héroe. Kaien no pudo evitar burlarse de su compañero de armas y fue aún mejor cuando este le envió una mirada asesina por lo que él había dicho, aunque al final solo suspiró mientras se ponía en pie, dejando a los niños sin poder acercarse mucho más a él por su imponente presencia. Bien, terminemos con esto lo antes posible. Cuanto más rápido se haga mejor y cuanto antes hagamos esto antes nos podremos ir. Naruto no dio tiempo a nadie más decir nada. Y desapareció de allí junto con Kaien dejando a un pueblo detrás sorprendido. Después de todo solo había una persona nombrada Naruto que era muy conocida por todo el mundo. El propio rey estaba muy interesado en hablar después de que esta crisis terminase con el joven Uzumaki, Palacio de Tsuki no Kuni. Tanto Kaien como Naruto aparecieron allí en segundos después de haberse movido desde el puerto y ahora estaban caminando tranquilamente hacia la presencia que había dentro del castillo. Sería un oponente débil para ellos pero al menos serviría para al menos ejercitarse algo. Justo cuando estaban a punto de entrar por la puerta se vieron rodeados por 20 ninjas todos ellos sacando sus armas y apuntándoles claramente para asegurarse de que ninguno de ellos llegaba hasta su señor. Francamente Naruto y Kaien solo pensaban que era una gigantesca estupidez por parte de esta persona enviar a sus soldados restantes. Naruto solo miró a Kaien por un momento antes de que éste entendiera el mensaje. A diferencia del puerto aquí podían emplearse un poco más a fondo, no querían destruir el palacio después de todo, y con un solo movimiento de su mano tenía el agua saliendo de todas partes formando miles de agujas de agua que se lanzaron a gran velocidad hacia sus objetivos que los habían rodeado.
Y no, su objetivo no era matarlos sino obligarlos a dispararse, por lo que entonces sería más fácil tratar con ellos. Cuando los ninjas se abrieron para evitarlas agujar llegar hasta ellos, Naruto se aprovechó de inmediato y en su mano derecha produjo una gran cantidad de agua, mientras que su izquierda tenía un crepitar de electricidad. La Kaminari Nami, o la relámpago, golpeó a 3 de los ninjas que se habían tratado de poner en el camino de Naruto, haciendo que fueran sumergidos en aguas que estaban conduciendo grandes cantidades de energía eléctrica. El resultado fue 3 cadáveres tostados de los que salían grandes cantidades de vapor. Naruto se giró para evitar que uno de los ninjas lo ensartara con un sai antes de que le rompiera el brazo por 3 partes diferentes y cogiera dicho sai antes de apuñalarlo con él a través de la nuez de Adán. No obstante, el ataque solo fue una trampa, como el cuerpo de dicho ninja estaba cubierto de notas explosivas. Naruto no tuvo tiempo de cubrirse de la explosión, pero el viento que manipuló a su alrededor en forma de armadura, Futon no Yoroi, evitó que las llamas llegaran a su cuerpo. Lo que le hizo daño fue la onda expansiva, y tampoco fue un gran daño gracias a sus cualidades físicas únicas. Kaien tampoco se lo estaba pasando nada mal. Uno de los ninjas había tratado una vez más atacarlo por la espalda solo para usar una vez más su escudo de torbellino, Senpu Shirudo, que envió a volar por los aires al ninja, que recibió con un brutal golpe en la espalda mientras bajaba con su rodilla. Uno de los ninjas trató de lanzarse en plan kamikaze a por él solo para usar el viento y cortarlo en diferentes rodajas, Galuedo, y dejarlo caer inofensivamente en nada más que un montón de carne que no servía para nada. Naruto y Kaien, hartos de jugar con los molestos, hicieron cada uno un Kage Bunshin que obligó a todos los ninjas a una posición defensiva y juntos. Fue un error colosal, como al agruparse eran fácilmente golpeables, y Naruto, usando ambas manos en esta ocasión, generó mucha energía eléctrica, mientras que Kaien generaba 2 impresionantes tsunamis. Ambos miraron a los ninjas y solo con un gesto descargaron sus ataques, que crearon una gigantesca ola tsunami cargada de electricidad estática. Los ninjas no tuvieron ninguna oportunidad frente a semejante ataque que los achicharró vivos. Naruto solo dio miradas frías al montón de muertos y fue hacia la sala del trono del palacio seguido de Kaien. Uno de los dos combatiría contra el Lord, ya que sería muy injusto para el Lord que ambos juntos combatieran. Sería una completa masacre, y aunque dicho hombre bien se lo merecía, tanto Naruto como Kaien también querían divertirse, y en un combate así sería todo menos divertido. No tardaron mucho en llegar al lugar donde dicho hombre los esperaba, y estaba esperándolos sentado en el trono con su yarilla listo, obviamente muy impresionado por semejante hazaña de poder. Keronte no era estúpido y sabía que había una oportunidad de que perdiera, por lo que había ordenado a la tripulación del Birmana a despegar y salir de allí con la información obtenida de ver los combates de ambos ninjas. Ante la posibilidad de que él fuera derrotado, razonó que lo mejor era asegurarse al menos de que la información de las habilidades de estos dos ninjas llegara hasta el Consejo de Lores y del Señor del Clan. Uno de ellos podía morir siempre, y cuando tuvieran una idea de lo que se enfrentaban, era una lástima que no había visto en realidad nada en comparación a lo que Naruto y Kaien bien podían hacer. Debo decir que felicitaciones, están al día, señores. Nunca me había podido llegar a imaginar que venceríais a mi escuadrón personal, pero creo que puedo decir que ahora estaréis ante un reto un poco más complicado, como soy yo mismo. Keronte se puso en pie, pero ni un solo segundo después de hacer eso se encontró atravesando una pared del impacto fuerte que Naruto le propinó. El golpe básicamente era la mitad de fuerte que uno de los golpes de Tsunade en plena potencia. Menos hablar y más pelear, gilipollas. Esto ha pasado de una misión que serían unas simples negociaciones a toda una batalla campal por tu culpa, y solo porque tu clan es incapaz de aceptar que son superados por alguien. Naruto había convencido a Kaien de que lo dejara encargarse de este asunto, ya que después de todo era una cosa personal entre el clan en cuestión, y él no quería nada más que demostrar lo inútiles que eran ellos en comparación con él. Keronte pasó por el hueco con un rastro de sangre saliendo de su boca. Nunca había sido golpeado con tanta fuerza en su vida. Ni siquiera el señor del clan tenía tanta fuerza detrás de sus golpes, y el hombre era un verdadero monstruo, por decir como mínimo. Él cogió su yari y de inmediato se lanzó a por Naruto mientras cargaba su arma de electricidad estática. Su sorpresa fue grande cuando vio como Naruto agarraba el arma como si nada a causa de la propia electricidad que pasaba por su cuerpo débil y patético. No sé por qué os molestáis en venir detrás de mí cuando no tenéis ninguna oportunidad, pero no te inquietes, voy a darte un buen uso antes de matarte. Después de todo, eres una pieza de gran importancia para el señor de tu clan, y eso podría venir bien para mí. Naruto lo sorprendió cuando partió el yari por la mitad de un solo golpe.
Una fuerza tan descomunal nunca se le había pasado por su cabeza y Naruto no le dio mucho tiempo para pensar cómo él lo golpeó con un doble golpe de palma cargado de electricidad que lo envió al mundo de los sueños. Esto va a ser interesante. Me pregunto qué información va a tener dentro de su cabeza. Naruto tenía mucha curiosidad porque la información de su contacto se vería aumentada por la información de este tipo, lo cual solo era una buena noticia en su mente. Ese fue un combate muy corto. Lo llego a saber y le peleo para al menos darte un espectáculo de mis increíbles habilidades. Ese fue el comentario de Kaien antes de que él salió de la sala del trono para decir de los acontecimientos a su majestad, dejando a Naruto solo y dejar que esas cámaras tan bonitas que han dejado nos graben. No va a ser ni ahora ni nunca. Como último acto envió una alta corriente que rompió las cámaras espía. Naruto tenía un enemigo ahora y sabía que lo mejor sería cuidarse de ellos. El juego de la guerra había empezado con él llevarse la primera sangre. Continuará.